Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo y estamos viendo al inicio de nuestro curso bíblico, porque estamos gateando, digamos, de esta manera, ¿verdad?, sobre el Evangelio de San Mateo y lo presentamos dentro de su estructura. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se presentan en este Evangelio? Estuvimos mirando la primera parte, no se olviden que es esencial la repetición para poder recordar bien. La primera parte, que va del 1:1 al 4:16, nos presenta a Jesús, ¿verdad?, como Hijo de Dios y de los hombres. Es decir, tenemos que conocer quién es este Jesús de Nazaret. Es la presentación, digámoslo de esta manera, del personaje, de quien nosotros vamos a hablar. ¿Quién es entonces este Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo tenemos que reconocer? Entonces, por una parte decíamos como Hijo de Dios, pero por otra parte también Hijo de los hombres. Aquí insistimos mucho, ya en nuestro estudio anterior que presentamos de nuestro curso bíblico, cuando se dice Hijo de Dios, ¿verdad?, pero después se dice Hijo de los hombres, se refiere exclusivamente a David, se refiere exclusivamente a Abraham, se refiere exclusivamente a Moisés, es decir, los grandes personajes dentro de una historia de salvación. Jesús no es un improvisado, entre comillas, sino que Jesús es Dios, por una parte, está muy bien, pero la segunda parte de decir Hijo de los hombres no es un improvisado, sino que responde a una teología ya presentada en estos otros grandes personajes, incluso mucho más, ¿verdad?, porque en Jesús se realiza y se planifica lo que estos otros personajes ya nos habían ofrecido y nos habían presentado. Por ejemplo, si hablamos de Moisés, Moisés es el intermediario, ¿verdad?, entre Dios y su pueblo. Sin embargo, cuando Jesús sube a la montaña, aquí Jesús no es que se está presentando como un intermediario, Dios que le va a decir lo que le tiene que decir al pueblo, sino que es Jesús mismo el que le dice al pueblo, bienaventurados, felices, macarios, ¿verdad? Entonces quiere decir que siempre hay un paso más, porque aquí ya estamos hablando nada más y nada menos que con Dios, por una parte, pero por la otra parte también como Hijo de los hombres.
que nos da a entender, ¿verdad?, esta presencia de Jesús respondiendo a todo el Antiguo Testamento. Vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? La segunda parte decíamos que se refería a esta prédica, la prédica del reino de Dios, la prédica que nosotros entendemos, ¿verdad?, como un Jesús que predica el reino de los cielos. Y en cuanto va predicando el reino de los cielos, también sabemos que esa misma prédica después hace que exista una escisión, que exista una división. Y esto es lo más difícil, digamos, muchas veces entender, porque toda prédica, toda presentación directa, ¿verdad?, del Evangelio, de cierta manera, produce la división dentro de la realidad de cualquier situación en que nosotros nos encontramos de la comunidad. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es importante, esta segunda partecita. Y ahora que vamos a seguir con nuestro estudio, ¿verdad?, con esta tercera partecita, hablamos del camino que Jesús está haciendo hacia la muerte y el triunfo. Porque el tercer elemento de nuestra estructura se refiere a este camino de pasión, muerte y resurrección, pero que tiene su fundamento elemental para que nazca la comunidad en la resurrección de Jesús. El mensaje de Jesús entonces se refiere principalmente al reino. Un reino que rechazan los doctores, los fariseos y que viene a ser tesoro de la iglesia. Este es el que viene a ser el tesoro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, desde aquí nosotros podemos entender lo que sigue, todo lo que viene a continuación. La iglesia surge, viene el reino, pero solo desde el paso de Jesús hacia la muerte recibieron tanto la iglesia como el juicio su fondo y su sentido. Vamos a mirar esto porque para nosotros es esencial. El tercer momento. Ustedes saben que sobre este tercer momento es que se escribe incluso toda la Biblia, o mejor dicho, todo el Nuevo Testamento. Es decir, sobre la pasión, muerte y resurrección se escribe todo el Nuevo Testamento. Pablo escribe sus cartas, justamente como decimos siempre en nuestra definición de San Pablo, de una manera parenética, es decir, como consecuencia, ¿verdad?, de la vida del cristiano, como consecuencia de alguien que ha conocido a Jesucristo y que ahora se está lanzando y predica a Jesús. Bueno, pero al mismo tiempo, desde el paso de Jesús hacia la muerte, también la iglesia aquí se encuentra y dice, bueno, esto mismo nosotros tenemos que imitar, esto mismo nosotros tenemos que vivir y esto mismo tenemos que presentar. Y aquí se presenta toda la reflexión entonces sobre el juicio por una parte, y ese juicio quiere decir la irrupción de Dios, quiere decir el escatón. Y este es el fondo, ¿verdad? Y este es el sentido de todo nuestro caminar como iglesia. Yandé Upeana entonces, ¿verdad? Upeana yandé cristianos. ¿Por qué nosotros nos bautizamos? ¿Por qué nosotros recibimos todos estos sacramentos que son signos verdaderamente de la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, pero que nos ayudan a hacer un camino justamente dándole sentido a este caminar de la vida humana, de la vida del regalo de Dios, el don de la propia existencia, ¿entienden? Entonces por eso estamos diciendo, desde aquí nosotros entendemos a una iglesia que capta, que entiende, pero como un juicio, como una intervención de Dios y que nos está llamando la atención, vaya y coñaína, ¿verdad? Luego su fondo, porque aquí está el fondo de todo nuestro caminar y de nuestro compromiso. ¿A dónde apuntamos? Apuntamos hacia lo escatológico, hacia nuestra resurrección, ¿verdad? Y este es el que le da sentido a toda nuestra existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yandé Yarañe y en este bloque de entrevistas donde tenemos algunos invitados con quienes conversamos sobre algún tema de tinte eclesial o de tinte también de nuestra sociedad. Porque eclesia quiere decir justamente comunidad y por lo tanto todos los problemas de la comunidad
que interfieren en el buen funcionamiento de nuestra iglesia, Cajal, comunidad, el Atiguazú. Necesitamos verdaderamente con los principios y los valores encaminar nuestra familia. Nos encontramos aquí con Héctor Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, padre. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes para compartir lo que son temas de actualidad que la gente quiere saber. La gente está profundamente inquieta por lo que está pasando en el país y a nivel mundial, así que estamos a las órdenes para las consultas que sean pertinentes. Muy bien, nosotros quisiéramos conversar un poco el trabajo que ustedes están haciendo como fundación, ¿verdad? ¿Cuál es un poco el objetivo, el nombre, quiénes son los que están al frente también, ¿verdad?, de esta fundación? Y principalmente sabemos que están ante esta situación tan difícil que nosotros encontramos últimamente, ¿verdad?, ante los ataques contra la familia y contra los valores principalmente de nuestra sociedad. Sobre eso queremos escuchar un poco y compartir contigo. Sí, padre, efectivamente yo soy director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. La fundación hace más de 15 años viene haciendo trabajos para defender los valores de la vida, de la libertad, de la propiedad privada, de la familia, ¿verdad? Creemos que hay un ataque constituido, deliberado y además también bastante cruel contra las instituciones que hicieron grande a Occidente, contra la familia tradicional, contra el mercado, contra la propiedad privada. Y nosotros defendemos eso, sí, ¿no? Héctor, sobre todo ahí cuando estabas diciendo que hay como un ataque formal, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se basan un poco y dónde encuentran este fundamento, ¿verdad?, para notar que es un ataque programado? Porque también en la homilía últimamente el arzobispo de Asunción estaba diciendo un poco lo mismo, ¿verdad? O sea, como que hay algo planificado, ¿verdad? Incluso de aquellos que tienen que defendernos y ayudarnos dentro, por ejemplo, Naciones Unidas estaba anunciando ahí, ¿verdad? O si no, la OEA mismo, y estos son para defender a nuestras naciones, ¿verdad? O sea, a nuestra gente, a nuestro pueblo, y sin embargo son los que están haciendo ese ataque contra la familia o contra los valores de la sociedad. Sí, padre, efectivamente. Fíjese que desde la Fundación ISOS nosotros hemos elaborado un diagnóstico, ¿verdad? Y hemos visto que de manera reiterada estos organismos supranacionales como la ONU, la OEA también muchas veces lastimosamente, o la Unión Europea incluso, está copado por personas con filosofías materialistas y también en términos políticos con filosofía comunista. Quizás mucha gente piense que el comunismo cayó con el muro de Berlín en el 89. Sin embargo, las ideas del comunismo siguen profundamente presentes en la manera de hacer política y más que nada en la política internacional, ¿verdad? Entonces la ONU, por ejemplo, vemos que la ONU a través de su Oficina para la Educación, UNESCO, por ejemplo, le hace loas y elogios al Che Guevara, por ejemplo, que era un asesino comunista, que por cierto también creó el primer campo de trabajo forzosos para personas homosexuales en la península de Guanacabibes, en Cuba, ¿verdad? También la UNESCO, esta oficina de la ONU, le hace, por ejemplo, loas a Simone de Beauvoir, que es una feminista radical maoísta, ¿verdad? El régimen maoísta comunista en China mató más de 40 millones de personas. Entonces, y esto es reiterado, padre, por ejemplo, a Fidel Castro. Entonces, estos organismos supranacionales, como usted dijo, que inicialmente aparentemente con buenas intenciones fueron ideados, hoy en día se hayan copado de personas que hacen una avanzada programada con financiamiento internacional contra, por ejemplo, las instituciones de la familia y del mercado, de la propiedad privada, ¿verdad? Hoy en día eso se ve muy claramente, padre, en algo que se llama la Agenda 2030, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde si uno observa en los 17 objetivos hay dos elementos que son claves. Uno es que en todos los objetivos está la agenda del género, ¿no?, de la ideología del género. Y también en todos los objetivos hay una avanzada brutal sobre la institución que en gran medida hizo posible el desarrollo económico y social de Occidente, que es la propiedad privada, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la familia? Y el género, la ideología del género básicamente lo que busca es destruir los roles fundamentales de la familia, como el rol del padre y la madre. Y obviamente la familia es una institución de carácter privado,
¿verdad? Donde el Estado no puede inmiscuirse. Sin embargo, este plan de avanzada de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avanzan sobre la institución privada de la familia, incluso atentando contra el derecho más legítimo de todo padre, que es la patria potestad. Ahora, Héctor, con respecto a esto, ¿verdad? Porque eso es un poco lo que se siente, se huele, se percibe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo ellos están trabajando? ¿Ellos ya están trabajando muy abiertamente, directamente, o todavía, como en tiempo de Rockefeller, cuando se atacaba mucho a la iglesia a través de las sectas, que era un poco una cosa medio solapada, ¿verdad? Entonces, pero con un objetivo clarísimo, ¿verdad? La división en aquel tiempo, estamos hablando de los 70, ¿verdad? En que era un poco dividir a lo único que mantenía unida al pueblo, ¿verdad? Que era un poco la iglesia católica, sobre todo, ¿verdad? Sí. Hasta que comenzaba a pulular toda esta cuestión de las sectas, los protestantes, ¿verdad? Que lastimosamente, por esa falta de educación también cayeron en las redes, ¿verdad? Muchísimos cayeron, ¿verdad? Que hoy se declaran protestantes, se declaran sectas, etcétera, etcétera, porque en el fondo cayeron en unas redes dentro de una gran ignorancia, ¿verdad? Ahora, en este sentido, porque tanto sectas o protestantes o cristianos, así que nos llamamos en general con los católicos, luchamos contra esta cuestión de lo del género, por ejemplo. ¿Y cómo entonces ellos están trabajando ahora? ¿Así ya abiertamente o muy solapadamente todavía? Bueno, déjeme ampliar un poquitito ese espectro, ¿verdad? Sí. Porque el ataque fundamental en gran medida de estas corrientes materialistas y del género, comunistas, por cierto, de la ONU y de estos organismos internacionales, tiene que ver mucho con los valores tradicionales de Occidente. Y obviamente Occidente está tejido con una serie de valores, que descienden de la cultura judeo-cristiana romana, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve, por ejemplo, que hay una avanzada sobre esos valores. ¿Y cómo lo hacen? Pragmáticamente hablando. Y por ejemplo, hoy en día se usa mucho el tema de las ONGs, ¿verdad? Las ONGs crecieron exponencialmente desde la década de los 50 y hoy en día, con buenas intenciones, arropados de colores festivos y de consignas alegres y aparentemente benéficas, estas organizaciones no gubernamentales son el Estado detrás del Estado, son el Estado profundo. El Estado muchas veces, para no hacer esto de frente, y estas organizaciones supranacionales como la ONU, utiliza organizaciones de bien común o no gubernamentales. Entonces enmascara su acción. Pero claro, si usted se fija en los programas y en las ideas de estas ONGs, usted se va a dar cuenta de que hay una clara avanzada contra, por ejemplo, la propiedad privada. Sí. Tenemos ONGs en Paraguay que invaden propiedades, por ejemplo. Tenemos ONGs en Paraguay, por ejemplo, que todo el tiempo están hablando contra la institución de la familia, por ejemplo, ¿verdad? Que están incluso enseñando ideología de género en los colegios. Claro. Entonces, podemos profundizar qué es la ideología de género, claro, también en un momento. Bueno, con respecto a esto, vamos a seguir porque ahora terminamos este primer bloque, ¿verdad? Genial, padre. Y vamos a seguir con Héctor, que nos visita, y en estos días iremos presentando en varios días las diferentes reflexiones que nosotros estamos haciendo a través de Ñande Yarañé. Un ataque, por eso yo le preguntaba si era frontal o si era todavía solapadamente. Volvemos entonces la próxima con más entrevista aquí con Héctor Acuña. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes.
UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y estamos en esta tercera partecita de la división estructural. Esta división estructural que le da, decíamos recién, el fondo y el sentido de todo nuestro caminar cristiano. La iglesia que se encuentra y asume, una vez que entiende este mensaje de salvación, que es un juicio, es decir, es un escatón, es una presencia real de Dios, una irrupción en nuestra vida, la que después nos llama a nosotros a tomar en propias manos nuestro caminar, darle sentido a nuestra propia existencia. Entonces eso es lo que nos quiere presentar en este tercer momento, en esta tercera parte del Evangelio de San Mateo. El capítulo 16-21, desde donde comienza, que sigue hasta el capítulo 20-34, vamos a encontrar unas subdivisiones entonces, ¿verdad? Esta es la primera partecita de esta subdivisión del capítulo general. El avance de Jesús hacia la muerte. Jesús que va avanzando. Jesús entonces que va caminando. Jesús que va entrando cada vez más en esta respuesta a esa misión que Dios había puesto en su propia vida, ¿verdad? Entonces Jesús que va adelante, ¿verdad? Por lo tanto va hacia la muerte. 3 veces se repite entonces en el Evangelio de San Mateo. Lo encontramos en el capítulo 16-21. Vamos a mirar un poco cómo se encuentra esta propuesta. Del capítulo 16-21 dice: desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Bueno, esta es la primera presentación entonces, ¿verdad? Y cómo se va a volver a insistir. Luego, en el 17, 22, 23, nos dice lo siguiente: mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Bueno, aquí tenemos entonces este segundo momento en el cual se presenta el caminar de la tercera etapa, como decíamos. Y luego, el último, que sería en el capítulo 20, 18, 19. Capítulo 20, 18, 19. ¿Qué nos dice? El 20, 18, 19. Ahora dice: subimos a Jerusalén. Por eso hablábamos de esta tercera parte, que es un camino hacia Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado, pero al tercer día resucitará. Esto también es esencial. Esto también es fundamental que nosotros lo tengamos en consideración.
Esto es lo que nosotros entonces podemos considerar como una primera parte, ¿verdad? Aquí, el avance de Jesús hacia la muerte. Y en este avance de Jesús hacia la muerte, esta subdivisión, ¿verdad?, que va del capítulo 16, 21 hasta el 20, justamente 34, nos presenta y nos dice, bueno, este es el Jesús que avanza hacia Jerusalén. Nosotros sabemos que Jerusalén, sobre todo según el Antiguo Testamento, y de una manera esencial y fundamental, aquí Mateo nos está volviendo a releer todo el Antiguo Testamento, porque es Jerusalén el lugar donde Dios se va a revelar. Y por lo tanto, ¿cuál es la revelación máxima? Y es Jesús. Y por lo tanto, quiere decir que Jesús se va a revelar ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y cómo Jesús se va a revelar? Y con su muerte y resurrección. Entonces, estos capítulos nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Se concreta en los discípulos, no solo como interno seguimiento en la pasión, sino también en forma de vida de la iglesia que se centra en el perdón y la ayuda mutua. Recordemos que para este tiempo también ya estaba, ¿verdad?, la iglesia como tal, es decir, la comunidad del Cajal. Si nosotros ya tenemos la comunidad del Cajal, ¿verdad?, la iglesia que está en ese momento, aquí tenemos que tener en consideración que también en forma de vida de la iglesia. Es decir, todo lo que quiere decir el sufrimiento, todo lo que quiere decir la muerte. Recordemos que fue una comunidad mártir, una comunidad sufrida, una comunidad que tuvo que vencer momentos muy difíciles en su existencia. Si podemos leer un poco más, si ustedes quieren, miren ya, porque nosotros todavía no estamos entrando, estamos recién en San Mateo. Imagínense cuando lleguemos al libro del Apocalipsis. El Apocalipsis nos habla de esta situación, de una persecución. El Apocalipsis nos está hablando y nos está diciendo, pero así concretamente, ¿verdad?, cómo nos encontramos nosotros en este avanzar, en este caminar. ¿Cuál es nuestra situación concreta en que nos encontramos nosotros, ¿verdad? Y entonces por eso se presenta, ¿verdad?, un avance de Jesús hacia la muerte, un avance, una lucha. El Apocalipsis te está mostrando y te está diciendo este avance, las persecuciones, los martirios, las dificultades. Capítulo 2, no sé, del Apocalipsis, si ustedes quieren leer de una forma más detallada, van a encontrar las 7 iglesias. Entonces, ¿qué situaciones concretas está viviendo esa iglesia? Algunas de persecución justamente, otras, y bueno, están un poquitito mejor, ¿verdad? Pero de estas 7 iglesias, que es también simplemente un parámetro, ¿verdad?, es un número simbólico para decir que todas pasan por tribulaciones, dificultades, pero que todas también están llamadas, así como dice aquí, a luchar, a empeñarse, llegando incluso a lo esencial y fundamental, así como Jesús, al martirio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020.
Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y en este Evangelio de San Mateo nosotros encontramos de una manera muy interesante cómo se presenta, ¿verdad?, esta partecita, ¿verdad?, del avance de Jesús, nada más y nada menos que hacia su muerte. Esta es una primera parte que va del 16:21 al 20:34. Una subdivisión de esta tercera parte, ¿verdad?, que es todo el camino de Jesús hacia la muerte, pero sobre todo su escatón, su resurrección. La subdivisión es en el capítulo 21:1 al 25:46. Una subdivisión un poco más amplia que nos va a hablar el camino de Jesús hacia la muerte, pasa por la entrada en la ciudad. La entrada en la ciudad. Esto está releyendo todo el Antiguo Testamento. Recuerden que San Mateo está escribiendo a los judíos. Es una comunidad judía. Por lo tanto, los que están en la comunidad judía son del judaísmo, la religión del judaísmo. Y cuando ellos, ¿verdad?, o sea, la comunidad reflexiona, o si queremos llamarle aquí, cuando San Mateo está reflexionando y está entregando sus escritos, sus reflexiones a esta comunidad, les quiere convencer y le está diciendo, atención, que todo lo que se realiza en la persona de Jesús es lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. No hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo fuera de lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Es una relectura plena, total, absoluta. Y como el judaísmo, es decir, esos tal vez judeo-cristianos, si es que ya entraron y pertenecen ya a esta nueva comunidad, o si él simplemente está predicando y anunciando también a los que son todavía simplemente judíos, sin entrar aún al cristianismo, entonces también. Pero lo importante es convencerles, darles a entender, aquí se ha realizado en la persona de Jesús lo que Dios siempre había prometido. Es por eso que Mateo, aquí en su Evangelio, presenta más de 65 veces, en forma explícita en su Evangelio, pasajes del Antiguo Testamento. Trae a colación, pero así copiando, puño y letra, tal cual, literalmente. Como se presenta en el Antiguo Testamento, lo trae a su Evangelio y lo copia. Como dijo el profeta, como estaba escrito en la Escritura, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Justamente porque hay esta preocupación y por decir que en Jesús se realiza lo que Dios había prometido. Miremos entonces esta segunda subdivisión. El camino de Jesús hacia la muerte pasa por la entrada en Jerusalén. También pasa por la aclamación del pueblo y la condena de sus jefes. Aclamación del pueblo. Jesús es aclamado. Eso todo encontramos nosotros también en estos pasajes. Nosotros encontramos a un Jesús que es aclamado por el pueblo, así como también en el Antiguo Testamento se espera un Mesías aclamado, un Mesías que venga a liberar a su pueblo, un Mesías entonces a quien nosotros podemos ver el famoso Yewero Sapukaya, lleva ya Yumana Ape, ¿verdad?
Y sin embargo, después nosotros vamos a seguir mirando la tercera partecita, cómo concluye Jesús, ¿verdad? Y luego la condena de sus jefes. Ahí está. La condena de sus jefes. Emaús también, Lucas capítulo 24, ¿verdad? Nos va a presentar cuando ellos ya están desanimados, desilusionados. ¿Quiénes son? Son judeo-cristianos, que ahora que estaban esperando tanto en la venida del Mesías, que se realice aquello que ellos estaban pidiendo. Ahora, sin embargo, nos damos cuenta de que la cosa no funciona, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta de que todo esto no puede caminar. Y entonces, aquí esta tercera partecita que se nos vuelve a presentar, nos está diciendo que la aclamación del pueblo y la condena de sus jefes, lleva a la comunidad también a desanimarse. Entonces ellos vuelven de Jerusalén, del lugar de la revelación de Dios, y vuelven, ya para llegar a deroga, veamos en la famosa, ya para llegar a deroga, doy coi la ñandeña jaro. ¿Cuántas veces eso sucede también con nosotros, verdad? Ahora estamos haciendo un estudio bíblico, ¿verdad? No para entrar tanto en una prédica, pero a mí me parece que es importante que nos demos cuenta, porque cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Cuántas veces nosotros tiramos la toalla, porque a ver, los discípulos de Emaús lo que están haciendo es tirar la toalla. Ellos están diciendo, esto no puede ser así, esto no puede suceder de esta manera. ¿Cómo es que Dios tenga que morir nada más y nada menos que en Jerusalén si Él es el Mesías? ¿Cómo es que Él, que tendría que haberse revelado, entonces no lo está haciendo, o sea, no lo consigue, ¿verdad? Entonces, esta aclamación del pueblo y luego la condena de sus jefes hace que ellos también se desanimen. Eso lo encontramos sobre todo en el camino de los discípulos desde Jerusalén a Emaús. Jesús, por otra parte, se enfrenta ya con Israel. Es inminente la ruina de este pueblo. Inminente la ruina de este pueblo. Comienza ya un confrontarse directamente, porque así las cosas ya no van más adelante. Con ella se conecta el juicio, la exigencia de mostrarse vigilantes y la urgencia de las obras. 3 elementos. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Porque primero es el conectarse con el juicio. ¿Por qué les parece que aquí se conecta con el juicio? Hay una conexión con el juicio porque en este caso nosotros encontramos que el evangelista, ¿verdad?, al presentarnos a un Jesús de Nazaret que no está respondiendo, entre comillas, porque no responde a las expectativas de lo que los judíos estaban esperando, ciertamente ellos se ponen y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuándo es el año de Mesías? ¿Cuándo es el peñadeña jaroba de cue? Pero entonces esto hace que si el judeo cristiano que está ahí detrás de Jesús o que ha ingresado a esa comunidad y hace un paso pero no llega a convencerse y como cualquiera ante la prédica de la buena noticia no se convence, entonces ahí dice que ya entra uno en el juicio. No es que Dios le va a condenar, dice, sino que el juicio está en el aceptar o no aceptar esta propuesta que nosotros estamos viendo según esta división de San Mateo, que es justamente la pasión, muerte y resurrección del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Nosotros reflexionamos aquí en este momento sobre la tercera partecita de la estructura de San Mateo. Nosotros hablamos aquí de un Jesús en camino hacia Jerusalén, el lugar donde Dios se revela, se da a conocer, ¿verdad? Pero que no queda simplemente en la muerte, sino que se insiste mucho en la resurrección también, el aspecto escatológico. No nos olvidemos que ya hemos estudiado, y espero que no se olviden, ¿verdad? Más atrás, ustedes en los cursos bíblicos pueden tener todo el estudio de San Marcos que hemos hecho. Marcos no te presenta después de la resurrección, porque eso termina en el capítulo 16:8. Recuerden que lo que viene después del capítulo 16:9 en adelante ya es un agregado, pero una comunidad que después quiso justamente responder un poco el aspecto escatológico, el aspecto posterior a la resurrección. Porque ahí hay una resurrección ciertamente, ¿verdad? Del 16:1 al 8, pero termina muy bruscamente, en que ellos no entienden lo que sucede, salen corriendo y termina ahí, ¿verdad? Sin entender, sin decir nada encima, dice, ¿verdad? Entonces, después necesitaron agregar algo más para dar a entender. Pero ahí ya hacen una síntesis, incluso trayendo de otros evangelios. Y van apareciendo elementos de otros evangelios también como una glosa posterior de conclusión, ¿verdad? Bueno, aquí sin embargo, San Mateo no. San Mateo presenta, quiere decir, como es el segundo evangelio que se escribe, quiere decir que en la comunidad ellos ya están hablando y ya están diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que había sucedido, ¿verdad? Después de esa resurrección, después de que hubo la remoción de la piedra, después de que sucedió algo extraordinario? ¿Qué pasó aquí, verdad? Y ante esta situación, Mateo continúa su evangelio y te habla del aspecto escatológico. Y eso nosotros estamos mirando. Y esta tercera partecita se vuelve a subdividir, ¿verdad? Entonces la primera subdivisión nos hablaba de un Jesús hacia la muerte, insistiendo 3 veces, es esa repetición, ¿verdad?, de la muerte, que se concreta en este seguimiento de sus discípulos. Porque concretarse significa, porque para nosotros pues se está escribiendo. Entonces dice, en sus discípulos se concreta esta pasión. Nosotros, lo que también sufrimos, nuestra pasión, que nos lleva a nuestra muerte, pero atención, que después nos tiene que llevar hacia nuestra resurrección. La segunda partecita, es decir, la subdivisión en la segunda partecita, la B, es el camino de Jesús hacia la muerte que pasa por diversos lugares. En primer lugar, una entrada en la ciudad. Y ya hemos delineado el entrar
a Jerusalén. ¿Qué significa? Y es un poco ese canto de victoria que hacían los judíos, porque la entrada de Jerusalén significaba nada más y nada menos que la entrada triunfal del Mesías a la ciudad eterna donde se iba a manifestar Dios, ¿verdad? La aclamación del pueblo y la condena. Ahora sí viene esta partecita que es la condena. Es decir, algo que de cierta manera tal vez nosotros no estamos esperando. Ahora, Jesús se enfrenta ya con Israel. Es inminente la ruina de este pueblo, decíamos, porque no está ya directamente respondiendo a lo que nosotros esperábamos. Entonces es una ruina que se nos está viniendo. Con ella se conecta el juicio, la exigencia de mostrarse vigilantes y la urgencia de las obras. Primero se conecta el juicio, ya dijimos, porque aquí nosotros entendemos que nuestra propia vida es consecuencia de una asunción, decíamos, responsablemente. La condena, hablábamos, es o asumimos, nos adherimos a Jesús o no nos adherimos a Jesús. Entonces comienza de este momento. Un segundo momento dice la exigencia de mostrarse vigilantes. ¿Por qué será que San Mateo insiste mucho en la vigilancia? Porque nos encontramos ante una comunidad judeo-cristiana. Recordemos que la propuesta de la resurrección, la propuesta del cristianismo es una propuesta totalmente nueva, renovadora, dentro del judaísmo ciertamente. Muchos del judaísmo entran, muchos del judaísmo entienden, muchos del judaísmo aceptan que Dios verdaderamente ha irrumpido, ¿verdad? Irrumpió nuestra historia, el escatón, hoy, ¿qué? La lleva, realizó lo que había prometido. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay que estar vigilantes? Porque también existe el problema humano de nuestra limitación. Por cierto tiempo, si nosotros no estamos vigilantes, nosotros muchas veces decimos que somos buenos cristianos, que pero entonces hay momentos en el cual nosotros queremos tirar la toalla. Hay momentos en que nosotros parece que no queremos confrontarnos con esa realidad de la lucha, del empeño, ¿verdad? Y entonces por eso hay que estar vigilantes. No nos podemos quedar entonces, sino que tenemos que luchar totalmente. Y luego está la urgencia de las obras. ¿Por qué la urgencia de las obras? Y porque en la medida en que nosotros nos adherimos al Señor, en la medida en que nosotros estamos vigilantes, ¿vigilantes a qué y para qué? Justamente para mostrar, para vivir y para hacer presente ahora, aquí, el reino de los cielos. Entonces, por eso dice la urgencia de las obras. El reino de Dios es inminente. Estamos hablando de este aspecto, ¿verdad? El camino de Jesús. El camino de Jesús que va hacia la muerte, pero que luego es resurrección. Y en este estar vigilantes tiene que haber un compromiso de una vigilancia para no caer, entre comillas, digamos, hasta en el Padre Nuestro. Nosotros lo decimos eso y lo encontramos justamente en San Mateo capítulo 6. No nos dejes caer en la tentación, es decir, que estemos vigilantes continuamente para no dejarnos seducir por el mal, no dejarnos seducir por ese caramelito que se nos puede presentar y se nos presenta continuamente. Bueno, entonces, aquí es la urgencia de las obras. Hay que realizar, hay que estar presente. Es la manera como Dios se va manifestando. Ahora, en el capítulo 26 del 1, que va hasta el 28-20, nosotros encontramos a un Jesús que aparecía como vida interna en la iglesia. Es la vida interna en la iglesia, queridos amigos. Es a la vez el juez que viene. ¿Dónde se funda todo esto? El Evangelio nos señala la pasión, la muerte y la Pascua. Aquí entonces, esto de que Jesús aparece como vida interna de la iglesia, que tiene su base y fundamento en su pasión, muerte y resurrección. Ahora, el despreciado de los hombres, rey de burla, de quien se burlaron, de Jesús de Nazaret, y de condena al patíbulo, se muestra ahora en el final como el Señor de todo. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre este tercer elemento que es muy importante. Pero la base, lo esencial,
lo fundamental, como decíamos, en este tercer momento, que es el camino de Jesús hacia la muerte, pero sobre todo que llega al triunfo, nosotros lo encontramos en el patíbulo, es decir, en la cruz. Ese Jesús que se entrega, pero que se dona totalmente, desinteresadamente. Queridos amigos, concluimos por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana y en los otros cursos bíblicos de todos los días. Que el Señor les bendiga a todos y les guarde siempre en el bien. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.